Estamos en comunicación con Buenos Aires con el doctor Luis Karamanov, doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola Germán, ¿cómo estás? Un Bien. gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Doctor, una pregunta. ¿Usted es tucumano? Yo soy tucumano y hace unos años por trabajo vivo en Buenos Aires, soy profesor en la Universidad de San Martín y trabajo en el CONICET acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te especializás en política argentina, internacional? ¿En qué te especializás? En economía política, Bien. soy doctor en ciencia política y trabajé sobre capacidades estatales y el desarrollo económico en provincias argentinas. Pero la pregunta sería, ¿cuál es tu visión hoy en día sobre las elecciones en Tucumán? Mira, el domingo en Tucumán se ratificó una conducción de lo que denomina el Partido del Orden, ¿no? Aunque históricamente se lo podría denominar como tal. El peronismo conduce la provincia desde el retorno de la democracia, con el interregno, salvo con el interregno de Bussi en los 90, y este domingo se ratificó esa conducción con un triunfo contundente, que además ahora se ve amplificado por la obtención de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Todo indica que eso ha sucedido. Y en ese punto lo que hay es o probablemente se esté resolviendo ahora la conducción de esa maquinaria electoral que es el peronismo, porque históricamente la conducción siempre fue única, no hubo conducción bicéfala en el peronismo tucumano, y en ese punto es probable que en este tiempo veamos, en este periodo de transición, veamos cómo se resuelve ese liderazgo. ¿Y cómo ves esta cantidad de votos que sacó el peronismo ahora? Es decir, ves que Jaldo pasó el 50%, superó a lo que era Riera en el 83. Riera tenía un 51% y él está en 56%. Sí, el peronismo históricamente desde el retorno de la democracia obtiene triunfos contundentes, digo, en el momento en el que más cerca a la oposición, digo, excepto en los últimos años, en las últimas elecciones, al menos desde Alperovich y Mansur, la mayor cercanía se produjo en 2015 y fue una diferencia de 12 puntos. Digo, en esa instancia lo que me parece que operan ciertas cuestiones como que se ven además que se caracterizan por una altísima participación. Argentina tiene una histórica alta participación porque el voto es obligatorio, pero en Tucumán es aún más alto que el promedio nacional, superando el 80% de los votos. Y en esa instancia lo que además se puede observar, y que el domingo las elecciones así lo señalaron, fue que el sistema de acoples perfecciona, si se quiere, esa maquinaria electoral que es el peronismo, con un diseño institucional que está prácticamente diseñado para que eso funcione de esa manera. Con Sí. esto no quiero decir que si no existe el acople no vaya a triunfar el peronismo, pero evidentemente el diseño institucional acentúa esta situación, y por eso también esos resultados. Y además otra cuestión, la oposición no hizo una elección mejor que en 2019, pero haber perdido la municipalidad tiene sus consecuencias. La elección de Ricardo Bussi fue menor de lo que se hubiese esperado. Digo, en 2019 la candidatura de Silvia Elías de Pérez obtuvo menos votos incluso, pero bueno, digo, se esperaba, había más expectativas, me parece, en esta elección que en la anterior. Ahora, vos que estás analizando el país como Sí. hombre de las ciencias políticas, en algunas provincias se llama lema, sublema, acá se llama acople. ¿Vos ves que se los puede eliminar a todo eso en la Argentina o deben seguir? Todo sistema electoral tiene sus beneficios, sus ventajas y sus desventajas. La decisión inevitablemente pasa por una decisión política que en este caso le corresponde al oficialismo porque tiene una mayoría contundente en la legislatura y es el que le permite avanzar en esa discusión. Eso fue algo, en algún momento, después del triunfo de Mansur en 2015, hubo una convocatoria a una reforma política en donde la sociedad civil y los partidos políticos participaron en algo que se llamó Tucumán Dialoga, que luego no avanzó. Digo, que sirvió para descomprimir la situación del gobierno, pero no hacían avanzar en una reforma política en ese sentido. Digo, Ahora, sí. en este contexto, el sistema de acoples incluso se denota en la misma dirigencia del peronismo, que empieza a mostrar señales de fastidio en ese sentido con respecto
al régimen de acoples por las dificultades que genera y el aumento en la conflictividad que se observa o que se puede llegar a observar y las disputas dentro del mismo peronismo. Que hoy se ven resueltas en algún punto por la incorporación de aquellos que pierden en los acoples en el Poder Ejecutivo. Pero de no funcionar de esta manera, las posibilidades de aumentar el conflicto después de una elección con un régimen como el de acoples aumentan. Y ahora, ¿cómo lo ves a la oposición del peronismo en Tucumán? ¿Cuál es tu visión? La oposición ahí en Tucumán se encuentra en una situación mucho más dificultosa de la que originalmente se pensaba. Digo, de mínimas obtenían o tenían creído que iban a conquistar, que iban a retener al menos el municipio más importante. Y esto lo que presenta ahora es una discusión en el corto plazo por las candidaturas a diputados que se definen dentro de 10 días. Y todavía me parece que ahí va a depender de cuál es la disposición de Germán Alfaro con respecto al triunfo de Rosana Chala, si judicializa o no el conflicto, o esta decisión, digo, o sea, el escrutinio definitivo se avanza en algún tipo de judicialización, algo que ya hizo, o bien reconoce la derrota si es que si finalmente se confirma eso. Digo, y a partir de eso se genera una nueva discusión en Tucumán. Para la oposición y también para el oficialismo, digo, ahora los incentivos para que aumente el conflicto dentro del peronismo también son mayores. ¿Por qué? Con una oposición fragmentada no sería descabellado empezar a ver el aumento del conflicto dentro del mismo peronismo por esos espacios de poder nuevos que se generan. Ahora, la pregunta siempre uno se hace, ¿ustedes están estudiando estos temas de cómo lo ven en el interior a Juntos por el Cambio y a Milei? Sí, en ese punto los últimos estudios señalan que, o más bien más que los últimos estudios y también lo que sucedió en las últimas elecciones a lo largo en todo el país, indican que cada elección provincial se resuelve con agendas locales y sin demasiada influencia o impacto de lo que sucede en el escenario nacional. Por eso es que fundamentalmente las provincias decidieron desdoblar, o mejor dicho, separar las elecciones provinciales de las nacionales, buscando tener una agenda propia, diferenciarse de la crisis macroeconómica, de la crisis inflacionaria producto de una macroeconomía inestable. Entonces, en ese punto, las agendas se tornan locales, las elecciones se vuelven provinciales y lo que se discute va en ese sentido. Lo que sí llama mucho la atención es que los resultados de Milei están bastante lejos de lo que se esperaba, a pesar de esta provincialización de las elecciones. Para vos, como hombre de la política, desde el punto de vista teórico, judicializar la política o que la justicia entre en la política, ¿cuál es tu análisis? Habría que hacer algunas distinciones sobre en qué procesos y cuáles son, digo, hasta dónde interviene la justicia o no. Me parece que hay ciertas cuestiones que necesariamente requieren de una decisión política. O sea, la política no es más que la resolución de conflictos por vías pacíficos, digo, por vía de la negociación. Sí. Eso es la política, ¿no? Entonces, en ese punto, cómo resolverlo termina siendo en última instancia una decisión de la política y debe resolverse en ese sentido, en ese plano. Lo que hoy observamos es que hay muchos incentivos para buscar una respuesta por fuera de la negociación, producto de un clima enrarecido, de que hay muchos incentivos para promover la discusión y pocos para resolverlo dentro del ámbito político. Y dentro del ámbito político son las legislaturas provinciales, es el Congreso Nacional, es el Poder Ejecutivo y otros ámbitos informales también, pero que son propios de la política y no de la justicia. Luis, te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido para este diálogo. Muchísimas gracias. No, pero a ustedes ha sido un placer, un gusto, Germán, saludarte. Gracias. Fue Luis Carabanev, desde Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de San Martín y también es miembro del CONICET. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy bien. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué bien. tal, Cancho? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos.